Y ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Dónde está? Ya chicos, entonces este último tema que entra en el parcial es manejo de tuberculosis, ¿ya? Exactamente no sé cuál fue el orden en sí, no sé si su sexta clase fue tuberculosis y después asma y EPOC, o primero fue asma y EPOC y después tuberculosis, pero creo que según el syllabus, este es el último, ¿no? Entonces, eh, bueno, las reglas lo paso nomás porque igual ya saben. Y eso del cambio ya voy a ver estos días porque como estuve recién en exámenes y ya me estoy poniendo al día de todo, ya voy a ver de nuevo lo con respecto a la lista de los que están en espera y hacer el cambio, ¿no? Ya chicos, entonces empecemos con una introducción de lo que es un poco la tuberculosis, ¿ya? La tuberculosis en sí es una enfermedad infecciosa. Ya saben que se ocasiona por esta bacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, este se propaga por el aire, ¿ya? Su modo de infección es a través de lo que serían eh, a nivel microscópico, o sea, están dentro del esputo, no sé, nuestra saliva, y es a través de la tos, el estornudo, ¿no? Otras formas en sí de que se propagan por el aire. Puede haber una forma de prevenirlo, ¿ya? Esto es cuando se administra la vacuna antituberculosa de la BCG, pero este ya son una prevención más de tuberculosis, pero que no sea afección pulmonar, ¿ya? O sea, igual si tú tienes una tuberculosis pulmonar, igual te va a dar aunque tengas esta vacuna. Eh, con respecto al diagnóstico, pero ya hablando un poco de epidemiología, ¿ya? El diagnóstico en sí de la tuberculosis ha retrocedido 10 años. ¿Y esto por qué? Porque, hablando solamente del Perú, eso sí. ¿Por qué? Porque en la pandemia, como se ha habido ese modo de estar solamente en casa y no ha habido muchos avances, solamente ha habido como que los avances hablando de lo que es en COVID, ya no ha habido tanto en tuberculosis, es por eso que se ha retrocedido un poco en estos métodos de diagnóstico. Ya. Hablando de lo que es la morbilidad total del año 2022, acá, no, sí, acá debería ser 2022, disculpen el error. Ha habido casos de 29.541, ¿ya? Hablando de lo que son solamente tuberculosis multidroga resistente, ha habido 1.211 casos, igual en el 2022, y se ha visto que el riesgo, ya, para estos pacientes con tuberculosis, ha sido más en los que sufren de diabetes que en pacientes con VIH como tal, ¿no? Entonces, estos son datos epidemiológicos que igual el doctor siempre lo pasaba en clase, y estos son algunos conceptos que lo saqué en la página de la OMS. Como síntomas, hablando de la tuberculosis, siempre hay lo que es tos, ¿ya? Tos puede ser con sangre o no, dolor torácico, fatiga, cansancio, ¿no? Astenia, y también baja de peso. Así, baja de peso más de, por ejemplo, 6 kilos, 8 kilos dentro de unos 6 meses por ahí. Ya, ahora, con respecto a la fisiopatología, en sí, esto de lo que es la tuberculosis, como le digo, se transmite a través de la mucosidad, o sea, a través de nuestra saliva y otros medios, ¿no? Esto se lo conoce también, ya hablando de la saliva, como las gotas de Fluch, ¿ya? Que miden más o menos de 10 a 100 micras. El tema es que estos ya se ingresan ya por nuestro tracto respiratorio, ¿ya? Va a llegar a nivel alveolar. O sea, estas gotas de Fluch llegan a los alvéolos, ¿ya? Y dentro de los alvéolos, porque ahí básicamente ya en los alvéolos nuestro sistema inmune va a detectar este agente que es el Mycobacterium tuberculosis, se activan lo que son los macrófagos alveolares, ¿ya? Estos van a ir al Mycobacterium y ya cuando una vez que los detectan y por decirle, las encierran, forman el fagosoma, ¿ya? Este es el fagosoma donde ya está como que los macrófagos y dentro de ellos está el micobacterio. Ahí totalmente inactivo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Acá se unen más los agentes inmunitarios, ¿ya? Acá ya actúan las células T, las células B, ¿ya? Y todos estos agentes, ya junto al fagosoma y todo lo demás, forman el granuloma,
¿ya? El granuloma es básicamente ya con el Mycobacterium, con el macrófago que lo encierra, con las células B y T y un montón de agentes inmunitarios. Y este granuloma, por así decirlo, es como le digo, está aún inactivo. O sea, es como que solamente nuestro sistema inmune está encerrando al Mycobacterium tuberculosis, pero está totalmente inactivo. Y se encuentra dentro de acá, a nivel alveolar. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que en sí una persona ya presenta los síntomas? ¿Cómo es que en sí ya podemos decir que está infectado? Y lo que pasa es que mayormente esto ocurre en pacientes inmunodeprimidos. En pacientes inmunodeprimidos, lo que ocurre es que este granuloma se rompe, ¿ya? Es muy propenso a que se rompa con facilidad. Y al romperse, todos estos microorganismos ya del Mycobacterium que se encuentran dentro, se esparcen. Se esparcen, diseminan a otros lugares y durante todo ese proceso la persona ya empieza a presentar todos esos síntomas de tos, expectoración con sangre, baja de peso, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Es como que cuando nosotros hacemos la detección de un paciente con tuberculosis, ¿ya? Normalmente podemos decir que un paciente presenta TB, pero no presenta los síntomas. ¿Por qué es? Porque en sí ya, o sea, está infectado, dentro de él presenta el granuloma con el Mycobacterium dentro, pero no se ha roto el granuloma, simplemente está acá inactivo. Y cuando decimos que un paciente ya presenta estos síntomas, o sea, presenta esa TB que nosotros nos damos cuenta porque es un paciente que tose y así, es porque el granuloma ya se rompió. Entonces vamos con las pruebas. En las pruebas es lo mismo, con este mecanismo fisiopatológico podemos hablarlo. ¿Ya? Hay dos tipos no, en sí hay varios tipos de prueba, ¿ya? Simplemente que este cuadrito que a veces nos coloca el doctor habla principalmente de tres, ¿ya? Uno es la TST, que es la prueba de tuberculina. El otro es la prueba de interferón gamma, que es IGRA. Y el más clásico que hacemos acá en el Perú es la prueba de esputo. Ujú. Entonces, más o menos acá se puede ver eh, de cada prueba cuándo es negativo, cuándo sale positivo. em, pero primero, o sea, para explicarles un poquito el contexto, ¿no? Acá es cuando la infección ha sido eliminada, ¿ya? Este es por respuesta del sistema inmune innato y este es por respuesta del sistema inmune adaptativo, ¿ya? Entonces, en la prueba de tuberculina, por ejemplo, si la infección ha salido, por decirlo, negativa, ¿ya? Quiere decir que es porque la ha eliminado el sistema inmune innato. Y si sale positiva es porque la ha eliminado el sistema inmune adaptativo, ¿ya? Básicamente eso. Pero también hay que tener cuidado porque al ser acá positivo puede ser como que, por así decirlo, es un falso positivo, porque en sí, o sea, si sale positivo, mayormente uno piensa que tiene la infección. Pero ahí habríamos que hacer otras más pruebas para verificarlo, ¿no? Para tener ya más vericidad. Por eso que tal vez la prueba de tuberculina es como de rápida instancia, pero tampoco es como que 100% sensible. Lo mismo pasa con la prueba de interferón gamma, ¿ya? Por ejemplo, igual cuando le elimina el sistema inmune innato, sale negativo, el adaptativo sale positivo, entonces puede ocurrir muchos falsos positivos en estos casos. Eh, ¿Cuál es el más eficaz? ¿Cuál es el más sensible en sí que nosotros usamos? Es la prueba de esputo, este de aquí, ¿ya? Porque estos dos, perdón, esta prueba de esputo, cuando es eliminado, sí marca negativamente, ¿ya? No marca sus falsos positivos, sí marca negativo. Cuando ha sido eliminado ya lo que es el Mycobacterium tuberculosis, marca negativo. Eso es lo bueno de la prueba de esputo. Después acá tenemos otro periodo que es de la TB latente. La TB latente quiere decir, chicos, cuando el granuloma, como les digo, está simplemente capsulando al Mycobacterium, ¿ya? No se ha roto. Esa es la TB latente. Es como que una persona que tiene TB, pero no presenta los síntomas. Está totalmente inactivo. Em, Acá, igual, de la prueba de tuberculina la marca positivo, de la prueba de interferón gamma la marca positivo, pero en la prueba de esputo, como pueden ver, marca negativo. Es por eso que, como le digo, tiene mayor vericidad, tiene mayor sensibilidad. Acá es cuando la enfermedad, por ejemplo, ya presenta los síntomas, ya presenta síntomas, es la TB subclínica, y acá ya el granuloma de por sí ya se rompió,
¿ya? El granuloma, para que uno presente síntomas, el granuloma ya tuvo que romperse, ¿ya? El Mycobacterium ya tuvo que diseminar a otros órganos o está en proceso de diseminación. em, y si se pueden dar cuenta, acá en la prueba de esputo, ya ignorando, o sea, por ejemplo, la tuberculina y el interferón gamma, estas pruebas, en la prueba de esputo dice que usualmente es negativo. ¿Por qué? Porque acá sí ya puede ocurrir de que la prueba de esputo pueda diferenciar, ¿no? Este proceso de que el granuloma se ha roto y puede salir ya positivo, ¿ya? Es como ocurre en ciertos casos, en ciertos no, pero la prueba de esputo más marca positivo, acá es casi 100% positivo, ¿ya? Cuando ya está activo este, esta infección de tuberculosis, ¿ya? O sea, el Mycobacterium, una vez que ya salió del granuloma porque se rompió, ya diseminó a otras partes del pulmón, incluso tal vez otros órganos, acá la prueba de esputo ya va a marcar positivo, ¿ya? A diferencia de la prueba de tuberculina y también ¿cómo se llama? Interferón gamma, que acá es como que usualmente positivo, o sea, como le digo, no hay tanta sensibilidad. ¿Qué más? Acá también nos dice, por ejemplo, eh, hablando de los síntomas, acá es como que no marcan síntomas en estos tres primeros, en estas primeras tres fases, ¿ya? En la acá subclínica sí marca algunas, y cuando el TB ya está activo totalmente, ya sí marca más síntomas, ¿no? Severos. Y hablando, por ejemplo, del tratamiento, o sea, o sea, como que decir, nosotros hacemos el diagnóstico en nuestras pruebas y cuándo ya podríamos el tratamiento, acá, en el periodo latente, o sea, cuando el granuloma, como le digo, simplemente está encapsulado, lo que es el micobacterium, acá se hace solamente una terapia preventiva. En lo que es ya subclínica, se hace ya una terapia multidroga resistente como tal, e igual cuando ya está activo, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos así es como pueden diferenciar un poco las fases de la tuberculosis, dependiendo más, pueden jugar con el granuloma, como le digo, cuando está encapsulado, cuando ya se rompió, o cuando simplemente está eliminado por el sistema inmune innato, adaptativo. Eh, y como le digo, de las tres pruebas que se habló acá, la que tiene más sensibilidad es la prueba de esputo. Ya, ahora sí. Eh, ya una vez tenido esta introducción, vamos a ir de frente con lo que es la farmacoterapia. Acá debería ser TB sensible, no sé por qué dice T. Ya bueno, error de tipeo. Entonces, primero vamos a ver una farmacoterapia en los casos de tuberculosis sensibles, ¿ya? ¿Qué quiere decir sensibles? Que no hay resistencia con los fármacos, ¿ya? Ustedes saben que hay cuatro tipos de fármacos: rifampicina, isoniazida, tambutol, piracinamida. Entonces, la clasificación de la TB, o sea, los tipos de TB, o sea, cuando uno lo cataloga, también va de acuerdo a eso. Si es una TB sensible, si es resistente, multidrogo resistente, es de acuerdo, chicos, a cómo el paciente no sea como que adherente a ese fármaco, es decir, no le hace efecto, ¿ya? Por eso es como la diferencia en sí. Estos pacientes con TB sensible son, por así decirlo, lo mejor que uno puede trabajar porque básicamente no tiene resistencia a ningún fármaco, ¿no? Entonces acá trabajamos con todos, con los cuatro fármacos que siempre sabemos de nuestro esquema clásico, ¿ya? Y es como que por fases. Hay una fase intensiva y hay una fase continua, ¿ya? Igual que en el esquema clásico que siempre a veces nos muestran por el marco del MINSA, ¿no? Que es 2IH, no, 2HR y después los 4HR. Ujú. Entonces es lo mismo, ¿ya? Solamente que acá se le agrega como que, aparte de esta fase intensiva y fase de continuación, se le agrega como por decirles cuatro fases más, ¿ya? Fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4, ¿ya? ¿De qué depende cada cosa? De esto en sí, ¿ya? Más depende, o sea, ¿a quién le vas a dar esto? Depende de eso. O sea, esta primera fase se da en pacientes con TB recién diagnosticados. Ahí también fue un error de tipeo, disculpa. Acá es cuando los pacientes no se pueden aplicar el DOT, ¿ya? El DOT, chicos, es una forma en sí de dar estos medicamentos de tuberculosis. Y ustedes dirán de qué manera. Lo que pasa es que acá cuando nosotros damos el tratamiento de TB, el DOT quiere decir que tú le das el medicamento al paciente y tú tienes que ver
enfrente de él que lo tome. Ese es básicamente el DOT. O sea, tú tienes que ver que tome el medicamento. Nada que lo mandas a casa y señor tome cada 8 horas, no. O sea, tú mismo ves, así como que presencialmente, a qué hora toma su medicamento y que lo tome, pues, ¿no? Eso es lo que hace el DOT. Ya, es una forma, sobre todo, creo yo, buena porque es para que el paciente lo tome, ¿no? O sea, para que tal vez no nos engañe a los médicos y haya problemas más adelante. Entonces, cuando no se puede aplicar el DOT, ¿qué casos, pues? O sea, no sé si está lejos, hablando de una teleconsulta o cosas así, ¿no? También acá, la tercera fase es cuando hay que tener precaución que el paciente tenga VIH positivo o tenga enfermedades cavitarias, ¿ya? ¿Por qué? Porque si haces mal la medicación acá, lo puede volver un paciente multidrogo resistente, o sea, es decir, que se vuelve resistente a los fármacos. Y acá, este de acá es como que más lo contrario. Acá dice que no se tiene que usar en pacientes con VIH positivos, con enfermedad cavitaria y también baciloscopía positiva, ¿ya? Entonces, por estos de acá se pueden guiar más o menos cuándo usar cada fase, ¿ya? Una vez dicho esto, vamos a explicar un poquito, ¿ya? Primero, en la fase intensiva, en todas las fases, hablando de la 1, 2, 3 y 4 de la fase intensiva, se utilizan estos cuatro fármacos, ¿ya? El esquema completo. La dosis es lo que varía, ¿ya? En la primera fase, lo que de estos cuatro fármacos es diario por 8 semanas o puede ser 5 días por 8 semanas, ¿ya? Así va como que el esquema. Puede ser diario por 8 semanas o 5 días por 8 semanas, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. En la fase 2 es lo mismo, diario por 8 semanas o 5 días por 8 semanas. Ya en la fase 3 como que varía un poco, es 3 días por 8 semanas. Y en la fase 4, acá también varía porque es diario solamente por 2 semanas y puede ser 2 días por 6 semanas. Ese es más o menos con respecto a la fase intensiva. Luego viene su fase de continuación. Recuerden que esto va más de manera lineal, o sea, es así. No es como que así, ya, es de manera lineal porque esta es una fase entera. Una vez que acabas con esta fase intensiva, por ejemplo, en la fase uno de haberle dado al paciente diariamente por 8 semanas su rifampicina, isoniazida, tal, pasas con la fase de continuación, ¿ya? Recuerden que este es como haber hecho 2 meses, entonces pasas con los siguientes 4 meses, así redondeando, porque en sí es un poquito más, 18 semanas. ¿Qué solamente le das? Acá ya solamente le das isoniazida y rifampicina, ¿ya? Como le digo, es como el esquema clásico en sí. Simplemente varía, bueno, 18 semanas, ¿no? Se puede dar diario por 18 semanas o 5 días por 18 semanas, ¿ya? Acá dice como que la dosis total, pero yo siento que esto es un dato de más. Lo que importa más es esto, aprenderse, o sea, el intervalo y dosis y qué fármaco le das. Y un poquito de los comentarios, más o menos cuándo le das, ¿no? Cuándo le das esta fase uno, esta fase 2, esta fase 3. Igual ocurre en la fase 2, ya una vez que ya las has dado durante 2 meses, diario, la rifampicina, sinacida, etambutol y todo lo demás, pasas con la fase de continuación, que solo le das rifampicina, sinacida, por 3 días durante 18 semanas, ¿ya? Acá también varía un poco. Y esto se da cuando no se puede aplicar el DOT, ¿no? En fase 3, igual, los cuatro fármacos, 3 días por 8 semanas, y en la fase de continuación se le da rifampicina sinacida 3 días por 18 semanas. Y acá teniendo precaución con pacientes VIH positivos y enfermedad cavitaria. ¿Por qué? Porque si le das una mala dosis, o sea, una mala dosis de acá, o sea, si varías como que el intervalo o así, puedes causarle o puedes formar al paciente que se vuelva multidrogo resistente. Em, y el último que es lo mismo, ya lo expliqué, diario por 2 semanas o 2 días por 6 semanas. Y de continuación, rifampicina sinacida de 2 días por 18 semanas. ¿Ya? Eh, a ver, este cuadrito en sí, sí venía en preguntas de examen. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, el esquema del doctor este es un poco más largo, así como que un enunciado largazos, pero yo lo coloqué así para que lo aprendan un poco más rápido. Simplemente diario por 8 semanas y así. O sea, más sencillo.
Pero sí, o sea, traten de aprenderse ese cuadrito, porque si viene en examen. Mayormente lo colocan como que se da en fase uno, en fase 2. Sí, dime, Valeria. Una preguntita, Juan. Por ejemplo, en la primera fase, ¿de qué depende de que sea o diario por 8 semanas o 5 días por 8 semanas? Creo que depende. A ver, ya. Sí, sí. Buena preguntita. O sea, es cualquiera de los dos, como dice, pero creo que depende más en sí de. A ver, ¿cómo se dice esto? Del, del suministro, o sea, cuánto uno tenga en el hospital que se encuentre, ¿ya? Porque si, o sea, le puede dar al paciente diario, quiere decir que en este caso el centro de salud cuenta con el fármaco o puede darle, o tal vez que el familiar como tal puede comprar esa cantidad, ¿ya? Si no, también le dan la opción de que solamente sea como que 5 días, por 8 semanas. Ya, en sí puede ser cualquiera de los dos, pero lo potencial, o sea, lo que sería más efectivo sería que le des la semana completa, porque acá a diferencia solamente son 2 días, ¿ya? Pero eso básicamente, más depende en sí de el costo-beneficio, por así decirles. Ujú. Pero hay opción para cualquiera. Eh, ya, ¿qué más? Ah, ya, eso. Ujú. Entonces, como les digo, apréndanse bien ese cuadrito porque sí ha venido un examen. Ya, ese también son otros dos cuadritos que fijo, fijo, tienen que aprenderlo. Ya, ahora vamos con la farmacoterapia del multidrogo resistente. Em, ¿Cómo es esto? Son a pacientes que básicamente no les funciona sobre todo o no les hace efecto lo que es el fármaco de isoniazida y rifampicina. Ya son resistentes a estos dos fármacos. Entonces, hay otros grupos de fármacos que son de gran efectividad, son potentes para estos pacientes. Y de hecho son, como decir, los tres grupos, ¿ya? No, cuatro grupos. A, B, C y D, ¿ya? Y como que pueden llamarlo así como grupo A, grupo B, o pueden llamarlo como fármacos de primera línea, de segunda línea, tercera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos primero con el grupo A, que lo conforman los fármacos de fluoroquinolonas, ¿ya? También llamados como primera línea. A ver, eh, de este cuadro, por así decirles, yo creo que lo más importante que deben aprenderse es, bueno, la clase lo pueden como que obviar porque en sí está dentro del título del grupo, es aprenderse el fármaco y aprenderse el efecto adverso, ¿ya? Es lo más importante de estos 5 cuadros, no sé cuántos hice el fármaco y aprenderse el efecto adverso. Yo creo que con eso más juegan los doctores la pregunta, ¿ya? El fármaco y el efecto adverso. Entonces, dentro de las fluoroquinolonas, ¿a quiénes tenemos? A la levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina, ¿ya? Así, para aprendérselo más rápido, siempre recuerden que si tal vez por tantos fármacos que tienen que recordar y no les da el tiempo, al menos acuérdense la terminación del fármaco, que termina en floxacina, ¿ya? Si ustedes le piden, no sé, dame el fármaco de primera línea para multidroga resistente y no se acuerdan exactamente cómo, o sea, exacto cómo era, ya al menos por descarte tiene que terminar en floxacina, ¿ya? Así háganlo. ¿Cuál sería lo, eh, lo inconveniente ahí? O sea, ¿cuál sería el problema? Variando la pregunta. Si les pregunta el efecto adverso, ¿ya? Ahí sí ya es un problema. Eh, en este caso no, porque, bueno, al menos felizmente los tres tienen el efecto adverso, ¿ya? Pero hay algunas preguntas que sí algún fármaco tiene su efecto adverso específico y eso ocurre más en el grupo C y D, si no me equivoco. Pero al menos en el grupo A y B no ocurre eso. ¿Por qué? Porque los cuatro fármacos, o perdón, el grupo de fármacos tienen el mismo efecto adverso. Ya, esa es la ventaja. Entonces, como le digo, de fluoroquinolonas tenemos levo, moxi y gati. ¿Ya? El efecto adverso que produce es la prolongación del intervalo QT. ¿Ya? Acuérdense. Las fluoroquinolonas lo que produce más es una prolongación del intervalo QT. Y más nos habla que, por así decirlo, el más tóxico, el que más produce el intervalo QT, ¿ya? Que se prolongue, es el moxifloxacino. Más el floxi y el que es menos es el levofloxacino.
¿ya? ¿Qué más? Bueno, estos también puntos de práctica importante. Léanlo, entiéndanlo, tal vez no como que memorizárselo, porque esto sí se lo memorizan, y esto más traten de entenderlo. Acá nos dice que al monitorear el intervalo QT, se combina con otros agentes que prolongan el QT. No, de hecho, esto está mal tipiado, me parece. O sea, lo que debería hacer acá es como que estos fármacos, ya, al combinarse con otros, prolongan más el QT, ya, por así decirlo. Y nos pone como ejemplo la bedaquilina o la clofazimina, ¿ya? O sea, estos dos, si por ejemplo combinamos estos con estos dos, ya, o sea, ocurre un efecto mucho más potente de que prolongue el intervalo QT. ¿Qué más? Acá nos dice que la levofloxacina es la fluoroquinolona de elección en regímenes que contienen bedaquilina. Ujú. Entonces es más como dato, creo yo, porque en sí lo que preguntan más los doctores es el efecto adverso de por sí de el fármaco. ¿Ya? En este caso de las fluoroquinolonas, se prenden los tres y ¿qué ocurre? Prolonga el intervalo QT. ¿Qué más? Después tenemos el grupo B. ¿Ya? Estos son los inyectables, también conocidos como segunda línea. ¿Ya? Clase, estos son aminoglucósidos, ¿ya? Y acá tenemos cuatro fármacos: la kenamicina, amikacina, eh, capreomicina y también streptomicina, ¿ya? Igual, para aprendérselo más rápido, todos acaban en micina o cina, pero por ahí ya lo saca más o menos, ¿no? Si en caso, como le digo, ocurre tal vez el hipotético caso que, no sé, entran en crisis, se olvidan, háganlo con la terminación siempre. ¿Qué efecto adverso produce estos inyectables de segunda línea? Producen nefrotoxicidad, ¿ya? Producen nefrotoxicidad, producen ototoxicidad y producen alteración de los electrolitos, ¿ya? Em, a ver, igual que acá, con la combinación de la bedaquilina y clofamicina, que si combinas con esto de acá, produce un efecto más potente, en este caso prolongación del intervalo QT, lo mismo ocurre acá. Si tú combinas estos de aquí con, por ejemplo, el tenofovir o el afotiricina B, produce un efecto más potente hablando de ser nefrotóxicos. Ujú. Recuerden que estos ya de por sí causan nefrotoxicidad, pero si los combinas con estos dos, causan un efecto más potente de nefrotoxicidad. Y hay que usarlo con precaución en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal. ¿Ya? Enfermedad renal creo que es un poquito obvio por lo mismo que causa esta alteración, ¿no? Pero igual no se centren mucho tampoco en la nefrotoxicidad, o sea, siempre recuerden ototoxicidad, alteración de electrolitos, por si acaso, ¿no? Pero el más común es que causa esto. Ujú. Ya. Entonces, así de manera de repaso, porque así deben de repasarlo así súper rapidito. Grupo A, primera línea, fluoroquinolonas. Tenemos estos tres que causan prolongación del QT. Si se combinan con estos dos, causa un efecto más potente, ¿ya? Y recuerden que el MOXIE es más potente que el EO. ¿Qué más? Después tenemos el grupo B, segunda línea, inyectables. Los fármacos que tenemos son estos. El efecto adverso que puede producir, más común, nefrotoxicidad, pero de ahí tenemos también ototoxicidad, alteración de electrolitos. Y hablando de combinación, o sea, cualquiera de estos con tefonovir o anfotericina B puede causar un efecto más potente de nefrotóxicos. Y hay que tener cuidado con pacientes como que tengan diabetes mellitus o enfermedad renal. Ahora vamos con el grupo C, ¿ya? No sé si exactamente puede ser llamado como tercera línea, pero mayormente, o sea, lo catalogan así como agentes básicos de segunda línea, ¿ya? O sea, ojo, los inyectables son segunda línea netamente, ¿ya? Estos son como agentes básicos de segunda línea. Traten de diferenciarlo un poco, porque en sí, segunda línea de por sí es el grupo B, ¿ya? ¿Qué tenemos aquí? Eh, Esto lo conforman los tiamidas, no, los tioamidas, ¿ya? Y tenemos dos fármacos, el etionamida y protonamida. ¿Qué causan estos dos? Náuseas, vómitos y también lo que es hipotiroidismo, ¿ya? Acá como que de centrarse más, podría ser el hipotiroidismo. Causa más estos fármacos de acá. ¿Qué tenemos en punto de práctica importante? Si las náuseas y los vómitos persisten,
hay que considerar lo que es hepatitis o pancreatitis inducida por fármacos. Y también hay que monitorear los niveles de hormonas estimulantes de la tiroides en pacientes que reciben lo que es etionamida. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, estos fármacos son propensos a causar esto de hipotiroidismo. Por eso, como que cada vez que sea este fármaco, hay que monitorizar la, la hormona tirosina, ¿ya? Y hay que tener cuidado con náuseas y vómitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos como que también eh, considerar lo que es una hepatitis o una pancreatitis inducida por estos fármacos, ¿ya? ¿Qué más? De ahí tenemos las oxazolidonas, perdón, ¿ya? Y acá tenemos la cicloserina, la tricidona, linezolid y clofazimina, ¿ya? Y acá sí ya son más efectos adversos, pero acá sí tienen que tener este cuidado. ¿Por qué? Porque acá cada efecto adverso, o al menos la mayoría, te dice el fármaco específico que causa esto. Eh, a ver, efectos sobre el sistema nervioso central. No dice ninguno, entonces lo pueden tomar como de manera general, los cuatro. Eh, no, perdón. No, sí, acá es específico. El efecto del sistema nervioso central, porque debería ser todo junto, sino que hay un punto aparte. Incluyendo lo que es psicosis, confusión y depresión, lo causan las tericidonas y la cicloserina, ¿ya? Acuérdense estos dos. Incluso están dos primeros, ¿ya? Los dos primeros van a causar efecto en el sistema nervioso central. ¿Cómo qué? Como psicosis, confusión y depresión, ¿ya? ¿Cuáles son los dos primeros? Cicloserina y tericidona, ¿ya? Nos vamos también a otro efecto, que es la neuropatía periférica, ¿ya? ¿Quién lo causa? Linezolid, netamente linezolid. Hay mielosupresión. También, ¿qué lo causa? Linocelid. Toxicidad ocular, también linocelid. Creo que acá el linocelid está premiado porque causa tres cosas ya. También hay prolongación del QT, que es la clofazimina. Y acá tengan cuidado, ¿por qué? Porque eh, hablando de fármacos, o mejor dicho, hablando de efectos adversos que se repiten, ¿ya? Porque si se acuerdan, la prolongación del QT, ¿quién lo causaba? Las fluoroquinolonas. Entonces, a veces o yo lo saco así, ¿no? A veces yo creo que es muy, ¿cómo sería la palabra? O sea, es muy probable de que los doctores pregunten más esto por lo mismo que se repite el efecto adverso en varios lugares. Eh, o sea, ha venido ya preguntas de la prolongación del QT que viene tanto por fluoroquinolonas o que viene por estos agentes básicos de segunda línea, específicamente de la clofazimina, ¿ya? Entonces, mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque la neuropatía periférica, ¿cuál más? Toxicidad ocular se va a repetir en el grupo D. Ya, ahorita lo van a ver. Pero traten de aprenderse, como les digo, específicamente qué fármacos causan estos efectos adversos. Y el último que tenemos acá es pigmentación de la piel y conjuntival, que es la clofazimina. Ya, el de acá. Creo que de hecho, o sea, lo bueno de este orden es que literalmente lo han hecho, o sea, valga la redundancia, en orden. Efecto del sistema nervioso central es los dos primeros. De ahí pasamos con neuropatía periférica, mielosupresión, toxicidad ocular, es solamente linezolid. Y ya pasamos con prolongación del QT y pigmentación de la piel conjuntival, es clofazimina, ¿ya? Entonces también por ahí pueden como que un poco más rápido verlo así de manera común. Y esto de aquí, a ver, hablando de puntos importantes, ¿ya? Hay que evitar el uso concomitante del linezolid con sidobudina, también estabudina o didanosina, perdón. Y si se produce lo que es mielosupresión, hay que suspender el uso de linezolid y transfundir según corresponda. Y también hay que controlar esta prolongación del QT cuando se use lo que es la clofazimina, o sea, acá lo vimos, especialmente cuando se combina con agentes que prolongan el QT, como quienes pueden ser, que ya lo vimos, con las fluoroquinolonas, ¿no? O incluso estos dos fármacos que también vimos en punto de práctica importante, hablando de las fluoroquinolonas. Eh, entonces, así, como le digo nuevamente, más importante es aprenderse el fármaco con su efecto adverso, y esto de aquí, yo creo que más de aprendérselo, como memorizarlo me refiero, es entenderlo, ¿ya?
Y el más denso así de todos, creo que es un poquito este. ¿Por qué? Porque este ya es como que el efecto adverso por cada medicamento. Ya, pero sí, apréndanlo porque sí ha venido un examen. Ah, ya, y después tenemos el último grupito, hablando ya de los multidrogas resistentes. Es el grupo D. Y estos se dividen en tres subgrupos, ¿ya? D1, D2 y D3. Y en sí es una combinación, ¿ya? El D1 es una combinación de fármacos, el D2 también, y así, ¿no? Entonces, qué fármacos conforman el subgrupo D1? Es la isoniazida, pero en altas dosis, piracinamida, etambutol y bedaquilina, ¿ya? ¿Cuáles son el efecto adverso de cada uno? Cuando tú te das altas dosis de isoniazida, generas hepatotoxicidad, neuropatía periférica y toxicidad del sistema nervioso central. Si se acuerdan, esto de neuropatía periférica también lo vimos en el grupo C. Ustedes deben como que tratar de relacionar qué fármacos producen tales efectos. ¿Para qué? Para que así sea como que un poco más rápido. Porque la pregunta, en el caso clínico, netamente, o es lo más común, viene por el efecto adverso. ¿Qué fármaco produce neuropatía periférica? ¿Qué fármaco produce, no sé, prolongación del QT? Así mayormente viene. Y acá como dato extra nos dice que el uso de piridoxina para prevenir, perdón, usar piridoxina para prevenir lo que es neuropatía periférica. En piracinamida, acá también pueden tener mucho ojo porque no solamente produce hepatotoxicidad, sino también produce lo que es la gota, ¿ya? Como efecto adverso. El etambutol produce toxicidad ocular, también ya lo vimos. Y la bedaquilina, acá también miren, prolonga el QT, o sea, ya tenemos tres fármacos que prolongan el QT. Bueno, más fármacos porque en sí las fluoroquinolonas son bastantes. Producen atralgia, hepatitis y dolor de cabeza, ¿ya? Y acá se recomienda vigilar el QT, o sea, por lo mismo que le da la bedaquilina, ¿no? Mm, ¿Qué más? Ahí tenemos el delanimid, que también produce hepatotoxicidad y la gota, ¿ya? Es incluso lo mismo que la piracinamida. Em, Acá se recomienda una estrecha monitorización del QT y no se prevén interacciones medicamentosas significativas con antirretrovirales. A ver, ¿qué más acá? Bueno, sobre todo, eso creo yo, lo mismo que aconsejé en los cuadros anteriores, aprenderse fármacos, el efecto adverso, traten de relacionar los efectos adversos con los fármacos que tenemos, tanto en el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Yo lo hice así para que se me haga un poquito más fácil, hablando ya en el banqueo que hice, ¿no? En las preguntas. Entonces, eso es como que el consejo que le puedo dar. Y yo sé que sobre todo, a ver, más fácil es aprenderse estos por la terminación, porque son iguales, ofloxacina, moxifloxacina. Creo que esos también. Los más luchadas la van a tener en el grupo C, estos de aquí, y en el grupo D, porque ya son diferentes nombres, diferentes terminaciones, ¿no? Y tenemos el último del D3, que acá tenemos el ácido paraminos, salicílico, ¿ya? Ácido paraminosalicílico, que produce acá lo que es toxicidad gastrointestinal, ¿ya? Y acá hay que monitorear los niveles de la hormona estimulante de tiroides en pacientes que reciben ácido aminosalicílico. También tenemos el imipenem más lo que es cilastatina o meropenem más clavulanato. ¿Cuál es el efecto adverso acá? Las convulsiones. Y hay que monitorear efectos adversos del sistema nervioso central. Y el último es la tiocetasona, que acá puede producir reacciones cutáneas graves, como el síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, especialmente en pacientes con infección por VIH, ¿ya? Em, y acá también, o sea, nos dice que hay que vigilar estrechamente las reacciones cutáneas graves y evitar usarlo si el paciente es VIH positivo. Ujú. Entonces, lo mismo que lo anterior, chicos, efecto adverso y fármaco, sobre todo. Mm, ya, este de acá es ahora esquema clásico del MINSA, ¿ya? A ver, el esquema clásico del MINSA es, creo, lo más común. Se utiliza en pacientes, sobre todo, que son sensibles, no tienen resistencia a los fármacos.
Esto está en el marco normativo de la MINSA, ¿ya? ¿Qué nos dice este? Esto rige para todos los peruanos, ¿ya? Hablando de los fármacos. La norma técnica de salud para el cuidado integral de las personas es para pacientes con tuberculosis, también a su familia y a la comunidad en sí. La finalidad de este marco normativo del MINSA, hablando de lo que es la TB, de este esquema clásico, es contribuir a la disminución de la morbilidad y también mortalidad por tuberculosis en el país, ¿ya? Y también hay dato de que el Estado peruano brinda detección, diagnóstico y tratamiento gratuito, ¿ya? Para las PAT en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, ¿ya? Eh, entonces, bueno, hablando un poco del esquema clásico, ¿no? O sea, obviamente si la pregunta le viene, ¿cuál es el esquema clásico del MINSA? Tendrían siempre que ir, creo que las alternativas sí iban así, o sea, iban como que dos rifampicina cinacida, etambutol, perdón, y después cuatro de rifampicina durante 3 días y isoniazida durante 3 días a la semana. ¿Cómo es esto? O sea, esto de dos quiere decir el número de meses, ¿ya? Número de meses y cuando no tiene ningún numerito abajo, quiere decir que se da diario, ¿ya? Se da diario este fármaco. O sea, se da diario estos 4 fármacos durante 2 meses. Es como el primer cuadro que vimos al inicio del esquema para TB sensible. Es parecido, simplemente que lo que variaba ahí es que decía 18 semanas y acá es más específico como que 4 meses. Yo lo relaciono como de que 16 semanas, o no sé si hay como un exacto de semanas, pero acá simplemente es 4 meses. Entonces, acá sea como que durante 4 meses ya solamente es rifampicina sin nacida, y acá este 3 quiere decir como que sea 3 veces a la semana. Mm, ya. Y acá, bueno, nos dice básicamente cuáles son los fármacos, ¿no? Cuáles son sus nombres. Ahora, eh, sé que este es un poco, eh, son esquemas muy densos, o sea, a primera instancia se ven muy densos, pero que sí o sí tienen que aprender los chicos porque también ha venido en preguntas de examen. Eso es, creo, por así decirles, un poco lo malo de tuberculosis, porque creo que tuberculosis es el tema donde sí te puede venir cualquier esquema, ya te puede venir cualquier esquema, y creo que es el tema, ¿no? Donde sí te preguntan dosis. Ya, en tuberculosis sí suelen preguntar dosis, a diferencia de los temas pasados que vimos con las semanas. En TB sí es muy común que te venga dosis. Ya, entonces, este esquema es para los pacientes con TB latente, en que tienen que recibir lo que es la terapia preventiva de TB y se ha descartado la enfermedad de tuberculosis activa. ¿Ya? Por así decirlo, ya así de manera de resumen. Es un paciente con TB latente, o sea, ya saben cuánto es un TB latente, no presenta los síntomas, y se ha descartado que esté activo la tuberculosis, o sea, ya se ha hecho las pruebas de esputo, etcétera. Ya, entonces, ¿qué medicamentos o cuál es el esquema que se da acá? Primero, que se tiene que dar isoniazida diaria durante 6 meses. ¿Ya? En adultos es esta dosis, en niños es esta dosis, esta puede ser la dosis máxima. La administración es mediante la técnica del DOT, que ya les dije es ver que el paciente lo tome, ¿no? O sea, frente a nosotros, con la red de soporte familiar o con red de soporte comunitario. Después, ¿qué más? También tenemos la otra variante que puede ser isoniazida más rifampicina diaria durante 3 meses. ¿Ya? Igual, acá tenemos la dosis en adultos, 5 miligramos por kilogramo por día, en niños, ¿ya? Y esto es como que tanto para solo isoniazida, y esta es la dosis para rifampicina, ¿ya? En adultos y en niños igual. Acá también te dice la dosis máxima de cada fármaco, o sea, en isoniazida tienes que darle 300 miligramos como máximo y rifampicina 600 como máximo. Bueno, esto de acá sí lo pueden como que obviar un poquito. Más, yo creo que céntrense en eso, ¿ya? ¿Qué más? Se puede dar rifampicina diaria durante 4 meses, ¿ya? En adultos es esta dosis, ¿ya? 10 miligramos por kilogramo por día, en niños es 15, la dosis máxima es 600, ¿ya? Y después tenemos la rifapentina más isoniazida,
mayor de 2 años, que se da semanal, durante 3 meses con 12 dosis. Este ya es un poco más avanzado. Y acá también te da las dosis, ya de acuerdo al peso, acá ya es más por peso, hablando de la rifampicina. Y acá sí normal, o sea, de isoniazida es por edad, ya, de 2 a 11 años y de 11 años a más. Dosis máximas tenemos esto de aquí. Yo, a ver, ¿qué hacía yo tal vez como consejo para hacerlo un poco más rápido? Yo ponía, no sé, si es, o sea, ustedes saben que para facilitarles uno más rápido, esto ya saben qué significa. 2 meses de rifampicina, isoniazida, bla, bla, bla. Entonces, si ustedes le ponen así de frente isoniazida durante 6 meses, simplemente pongan 6H. 6H, 2 slash, ponen A de adultos, paréntesis 5, N y paréntesis 10. Así como que más rápido, ¿no? Y dosis máxima, si desean, pueden aprenderlo. Pero yo creo que más es la dosis como tal. O sea, ¿cuál es la dosis como tal? Que pueden preguntarle al doctor. Entonces, eh, así pueden hacerlo, o sea, como que 6H. Acá yo le puse, a ver, si era diario durante 3 meses, igual, 3H y R. O sea, les ponía 3HR. Ya, porque como saben, ya traten de acostumbrarse a esa nomenclatura para que sea más rápido. Ponía 2 slash A5, N10, en H, y en R ponía A10 y N15, ya, más rápido. Y así con cada uno, o sea, para que les facilite, creo yo, para que sea más rápido. Ya, lo hubiera puesto acá, pero creo que un poquito por tema de tiempo no me dio. Ya, pero tal vez cuando haga el banqueo les diga lo mismo, así como que chicos, recuerden como que esto, para que sea más rápido, recuerden el 6H, 2 slash, AN, que significa adultos niños, 5 10 más rápido, ¿no? Y eso de acá, bueno, lo obviamos, pero tampoco es como que tan complicado, o sea, aprenderse como que en orden, ¿no? Mira, este es 300, 300, 600, o sea, traten de también jugar un poquito con los números así. Eso es con respecto a este esquema de TB latente. Como le digo, es TB latente para pacientes que no está, que está confirmado que no tienen la tuberculosis activa. Ahora, vamos con pacientes con TB latente que tienen el contacto con pacientes con TB resistente a isoniazida, ¿ya? Y se ha venido preguntas. Creo que sobre todo se ha venido preguntas, si no me equivoco, ¿ya? Diferencien bien, es un esquema para TB latente, es un paciente con TB latente, pero que ha tenido el contacto con un paciente TB resistente a isoniazida, ¿ya? Entonces, ¿cómo es acá la medicación? Le pueden poner acá 4R, ¿ya? Porque es rifampicina durante 4 meses, guión 15 miligramos por kilogramo por día. La dosis máxima es esto, 600, y es indicada y controlada por médico consultorio con DOT institucional, ¿ya? Entonces, yo creo que sobre todo estos dos datos, ¿ya? En pacientes, no sé si el caso clínico exactamente les dice que es un TB latente, pero yo creo que sobre todo les va a decir, paciente que tiene el contacto con un paciente tuberculoso y que es resistente a isoniazida, ¿ya? ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo sería el esquema? ¿Qué le daría? ¿Ya? Entonces, siempre acuérdense, rifampicina, 4 meses o 4R de frente, y la dosis es 15 miligramos por día, ¿ya? Así, de frente. Después, ¿qué tenemos? Igual, un paciente con un TB latente, pero que está en contacto con ya no resistente a isoniazida, sino que es un paciente TB multidrogo resistente, ¿ya? ¿Qué se le da acá? Levofloxacina durante 6 meses, o pueden ponerlo como 6 LFX, si desean. Y acá sí ya está un poquito denso la dosis, ¿por qué? Porque depende mucho del peso, ¿ya? A ver, si es mayor o igual del peso y de la edad, ¿ya? Acá son dos variables. Si es mayor o igual a 15 años, ¿ya? Eh, o sea, si es mayor a 15 años y se pesa menor o igual a 45 kilogramos, se da 750 miligramos por día. Y si es mayor a 45 miligramos, se le da 1 gramo por día. ¿Ya? Ahora, si es menor a 15 años, lo bueno es que acá ya no hay esa variabilidad de peso, es de frente. Si es menor a 15 años, se da 15 a 20 miligramos por día. Y acá también te da como que la dosis máxima, ¿no? Y la administración. Acá lo mismo, pueden ponerle como 6 LFX, 2 slash,
mayor de 15 años, menor de 15 años, si es menor, de frente, 15 o 20, o sea, paréntesis 15 o 20. Si es mayor o igual a 15 años, pueden ponerle otro slash o otro dos slash, como dicen, menos de 45 kilogramos, más de 45 es 750 y el otro 1 gramo, ¿ya? De frente. Entonces, más o menos así es todos los esquemas, chicos. Traten de ahorrar, sobre todo, hacer como que en una hojita o así, para que sea más rápido, no aprenderse todo el esquema como tal, porque es un dolor de cabeza aprenderse todo el esquema. Traten de ahorrarlo, o sea, acá, como le digo, es 6H de frente, acá 3HR, la dosis, ¿no? Haciendo como que de frente A y N, que ya saben que es adultos niños. Lo mismo acá. Como le digo, si ha venido en pregunta de examen, cuando hay contacto con TB resistencia a SIDA, ya saben, tanto el medicamento y la dosis, y con cuánto tiempo sea. Y cuando está en contacto con multidrogo resistente, en este, igual el medicamento, el tiempo te da acá y la dosis, ¿ya? Eh, pero también, como le digo, lean bien la pregunta. Estos pacientes de por sí tienen que ser latentes, ¿ya? O sea, al menos el caso, yo me imagino que te debe decir que es un paciente latente, ¿ya? Y debe estar en contacto con esos para recién acordarse que debe darle este fármaco. Mm, ya, ese también, estos, si, no es lo mismo, pero es lo mismo, ¿no? No. Sí, estos dos son lo mismo. Ya, estos dos son lo mismo, solamente que acá le agregué VIH y bueno, me olvidé. Ya, a ver, expliquemos estos dos y después vamos con el de VIH. Ya, a ver, si se dan cuenta, acá ya no es un TB, ¿cómo era acá? Un TB latente, sino es acá TB sensible. Traten de diferenciar qué tipo de paciente tuberculoso estamos viendo de acuerdo a los esquemas. Estos dos, o mejor dicho, estos tres, son para pacientes tuberculosos latentes. Este de acá es para paciente sensible y que no tiene VIH. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, nos dice, el esquema de TB sin infección por VIH. Indicaciones es para TB pulmonar, pacientes con TB extrapulmonar, excepto con provisión miliar, sistema nervioso central y esto es osteoarticular, ¿ya? Y es para pacientes nuevos o antes tratados, ¿ya? Que hayan tenido recaídas y pérdida en seguimiento recuperado, ¿ya? Entonces, estas son dos fases, ¿ya? Es como el esquema clásico, pero sí hay no sé si acá hay una variación, a ver. No, sí, este es literalmente el esquema clásico, chicos. En pacientes con TB sensible o simplemente TB que no tienen VIH, se le da lo que ya sabemos, el 2-HREZ, ¿ya? O sea, 2 meses isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida diariamente. Y se le da luego la continuación de 4 meses isoniazida, rifampicina 3 veces por semana. O sea, literalmente es este de acá, a lo que voy, ¿no? Es este de aquí, es lo mismo. O sea, se podría catalogar que esto, por ejemplo, el esquema clásico se le podría dar también a pacientes que no tienen VIH, ¿ya? Es literalmente lo mismo, si se dan cuenta. Eh, ¿Dónde va a variar? En pacientes ya con VIH, pero ahorita lo vemos porque está acá. Me parece, o no. Sí, sí, ahí varía. Ahí es la variación, ya venía en pregunta de examen. Ya. Acá tenemos el esquema para tuberculosis miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular. ¿Ya? Eh, bueno, pueden leer esto de aquí, pero lo que importa es esto. ¿Ya? La primera fase y la segunda. En primera fase tenemos, es lo mismo, los 2 meses de los 4 fármacos, isoniazida, rifampicina, diario, y acabaría, si se dan cuenta. Acá ya no es 4 como lo vemos siempre, siempre, y que es 3 veces por semana. Acá es durante 10 meses, igual, rifampicina es una sida, pero se da diario. O sea, es 10 meses y encima diario. Esa es la variación, ¿ya? Entonces, si les pregunta, ¿qué esquema se le haría para un tuberculosis miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central? Así, acuérdense de este esquemita, ¿ya? Eh, Traten de ponerla a un costado, o sea, escribirlo sobre todo el 2HRZ, 10HR, ¿ya? Ustedes ya saben que es diario cuando no tienen ningún numerito abajo,
Entonces, como les digo, esta forma del esquema clásico de nomenclatura ayuda bastante, creo, a aprenderse los esquemas acá de tuberculosis. O sea, sí es una forma muy rápida de aprenderlo. ¿Qué más? Entonces, el que es TB sensible sin VIH es como el esquema clásico. Para TB miliar ya varía. No en la primera fase, porque es lo mismo, sino en la segunda. Es 10 meses y encima es diario. Ya, estos dos ignoramos porque literalmente es lo mismo que vimos anterior. Vamos con este, ¿ya? Acá es un TB sensible con infección por VIH, ¿ya? ¿Qué es lo que varió? Si se dan cuenta, en la primera fase es lo mismo, igual, 2 meses, diario y los 4 fármacos. Acá sí varía, un poco, porque es igual. Tú dices 4 meses, no está variando. El HR, es lo mismo, pero en realidad acá es diario, a diferencia del anterior. O sea, el esquema clásico que nosotros sabemos que le damos a un paciente que es sensible es 2 meses diario, los 4 fármacos, y los otros dos de rifampicina nacidas por 4 meses y 3 veces por semana. En cambio, acá es 4 meses y es todos los días, diario. ¿Ya? Entonces tengan presente esa variación que hay cuando no hay VIH y cuando hay VIH. ¿Ya? Y bueno, del miliar, ya saben, la variación es que es em, la primera fase es igual, pero la segunda sí varía 10 meses y diario. Mm, a ver, espera. Ya. Ahora vamos con la clasificación de medicamentos para tratamiento de TB drogoresistente. ¿Ya? Son 3 grupos. Acá no te pregunta, perdón, acá no te pregunta, perdón, acá no te dice la fase, o mejor dicho, las dosis. Simplemente te dice como que los grupos de medicamento que se dividen en tres. Entonces, yo creo que por ahí la pregunta podría ser de, hablando de multidrogos resistentes, ¿qué fármacos pertenecen al grupo B? ¿Qué fármacos pertenecen al grupo A? ¿No? Algo así. O sea, yo trato de como que relacionarlo de esa manera, porque como le digo, la norma técnica, todos estos esquemas son de la norma técnica del MINSA, chicos. Entonces, la norma técnica, de que recuerde, no te da en sí la dosis como tal, más simplemente te dice como que el grupo farmacológico y ya, más o menos por eso háganlo, ¿no? O sea, apréndanse el nombre de cada uno de acuerdo al grupo que se encuentre, ¿ya? De los fármacos. Esto es para TB drogo resistente. Luego tenemos esquema de TB resistente basado en, en la prueba rápida para TB resistente a isoniazida, ¿ya? O drogo resistente o multidrogo resistente. No sé si acá están los cuatro, a ver, ya sí, sí, están todos. Ya. Primero vamos a ver, o sea, con respecto a los pacientes con TB que sean resistentes a isoniazida, ¿ya? ¿Cómo es en sí su esquema? El esquema es 6, ¿ya? O sea, quiere decir 6 meses de rifampicina, isoniazida. Este, acá le agregan hasta levofloxacino. Es, creo, si no me equivoco. Sí, levofloxacino. Entonces, acá en la duración, las dosis, los meses, es 150 dosis por 6 meses, ¿ya? Puede extenderse a 9, pero haciendo una prueba de evaluación por el médico consultor, ¿ya? La frecuencia es una terapia diaria, excepto los domingos, incluyendo feriado, y el comentario es que se ajusta el esquema según el resultado de la prueba, ¿no? De la prueba rápida que hagamos. Eh, a ver, como le digo, acá lo más factible es aprenderse, creo, esquema y duración. Ya es lo que más probable les pregunte. El esquema, ya saben, 6 meses, estos 4 fármacos, duración 150 dosis, durante 6 meses ya lo tienen, y puede extenderse a 9, pero es pre-evaluación. Punto. Así nomás. Esto es para pacientes con tuberculosis y que son resistentes a la isoniazida. Ya. Ahora, este de acá es para, o sea, el mismo esquema, pero ya refiriéndonos a pacientes drogoresistentes y multidrogoresistentes. Acá, ¿qué se da? Se da un esquema oral acortado, ¿ya? O también conocido por sus siglas EOA. Esquema oral prolongado y un esquema con inyectables, ¿ya? Y acá sí ya los fármacos, o sea, varían. eh, el esquema en sí varía, los fármacos también varían. Mm, en sí de estos, por ejemplo, no me acuerdo como tal
cuál referían cada fármaco. Eso sí, ahí me agarraron frío. Pero, este, es, es la misma, o sea, me refiero recomendación para aprendérselo. Los meses y al menos con estas siglas pueden aprendérselo. No me acuerdo exacto ahorita qué significa cada fármaco. O sea, creo que este es linezolid, bedoclina, pero exacto no me acuerdo. Entonces, si en caso pueden como que buscarlo aparte, bacán, y lo ponen como que al costado qué significa cada sigla, pero igual lo aprenden en sigla porque eso creo que es la forma más rápida, ¿ya? También te dice sus dosis, esto también apréndanlo. Mm, ya, a ver, este esquema yo sí lo vería un poco denso que venga en pregunta de examen, porque de verdad miren cuántos fármacos son. Pero bueno, o sea, por si acaso, ¿no? No ha venido hasta ahora. Ya. Estos tampoco ha venido hasta ahora, ¿ya? O creo que este sí, no recuerdo muy bien. No, este sí. Este sí, el de resistente a isoniazida, sí ha venido. Pero este de acá no ha venido. Ya, estos sí han venido. Ya, entonces, yo lo veo muy denso porque sea pregunta, pero ya, por si acaso, lo dejo ahí. Siempre, como les digo, apréndanse más el por esquema, por duración, para que sea más rápido. Y ya, ese es para, repito nuevamente, drogas resistentes o multidroga. Y con este creo que, ajá, ya. A ver, y esta es la última, chicos. Este es más la dosis. O sea, del esquema clásico que ya sabemos, esta es la dosis que se le da. Esto es para cuando son pacientes mayores de 15 años, o sea, esta es la dosis como tal para mayores de 15 años, y esta es la dosis como tal para menores de 15 años, ¿ya? Y como les digo, es el esquema clásico, o sea, la primera fase que es diaria, que es durante 2 meses, y la segunda fase que es durante 4 meses. Ujú. Y acá dice 3 veces por semana, ¿no? Entonces, hablando de cada fármaco, isoniazida, rifampicina, piracinamida, te da la dosis y la dosis máxima diaria, ¿no? Eh, no se aprendan el paréntesis, más apréndanse esto, 5 10 25 20, ¿ya? Así, es el 5 10 25 20. Eso es lo que pueden aprenderse en la fase diaria. En la segunda fase, el 10 10, ¿ya? Porque el paréntesis no creo que sea muy necesario, la verdad, en este caso. Y la dosis máxima, diaria, ya, por si acaso también, ¿no? También apréndanlo. Pero sobre todo la dosis normal que se da en cada fase. En la primera diaria, en la segunda 3 veces por semana. 5 10 25 20 y 10 10. Isoniazida, rifampicina, pirazidamina, tamutol. Y acá cuando ya es menor de 15 años, sí varía. Ya, sí, acá varía un poco. Es 10 15 35 20. Y acá es 10 15. Ya, esa es la variación. Em, a ver. Y bueno, sus dosis máximas, ¿no? O sea, por si acaso. Creo que la dosis máxima no hay variación. Ah, no, sí hay variación. Acá en piracinamida y etambutol hay variación. De ahí lo demás no hay variación. Pero esto, mm, ya, tampoco venía en pregunta de examen, pero por si acaso, ¿no? O sea, no. Yo me acuerdo que lo único que hice es igual, poner como que la letra y su paréntesis. O sea, su dosis normal. H5. O sea, en primera fase. Ponía como que primero 5, segundo 10. Así, más rápido. Rifampicina, primero 10 y, no, primero y segundo 10, de hecho. Y así, piracinamida 25, Temutol 20. Ya, es una manera más sencilla de aprendérselo, o sea, más rápido. Igual acá, o sea, cuando diferencian que este es para mayores de 15 años y este es para menores, pero ese es el esquema clásico como tal. Entonces, chicos, creo que eso es lo primordial con respecto a tuberculosis. Eh, no sé si el doctor extenderá un poco más con respecto a esquemas o así. Obviamente, si extiende más esquemas, o sea, si coloca más esquemas, ahí hay que tener mucho ojo porque es muy probable de que pregunte esos nuevos esquemas, o sea, muy aparte de los que están acá, que la verdad lo veo difícil porque él mayormente siguió de la norma técnica, como le digo, y en la norma hay esto sobre todo, creo que son los más importantes. Hay más, pero ya son un poco más extensos, ¿no? Para multidrogo resistente y así. Pero esto creo que son los más clásicos. Ujú. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna consulta, chicos, una consulta extra.
eh, o algo así, referente. Bien, entonces, si no hay consultas, pasaríamos ya con el pase de lista final. A ver, un momento. Juan, una consulta. Dime. ¿Recomendarías usar el washing